Muy buenas noches, compañeros, o tardes o días, dependiendo a la hora que lo estén viendo. Nuestro equipo está conformado por Fernanda, Denise, Ricardo y yo. A nuestro equipo nos tocó hablar de los siguientes temas: de la consolidación del crecimiento económico con inflación e inestabilidad económica y de la política educativa del presidente López Mateos. Uno de los autores principales que nos puede hablar o hace una teoría importante e interesante sobre la economía y sobre la estabilidad de la economía mexicana es Leopoldo Solís, quien es un economista mexicano egresado de la UNAM. Él fue subdirector general del Banco de México entre 1976 y 1985. En 1977 fue subsecretario de Planeación Comercial de la Secretaría de Comercio. Fue miembro directivo de instituciones privadas y entre 1983 y el 88 fue coordinador general del Comité de Asesores Económicos de la Presidencia de la República Mexicana. Actualmente se encuentra retirado de todo esto. Él tiene varias obras publicadas sobre tales como la realidad de la economía mexicana, retrovisión y perspectivas, la economía mexicana, el desarrollo estabilizador, el fin del consenso de la posguerra y de la crisis de la teoría económica, etc. Él hace un análisis en la realidad de la economía mexicana en su obra de la realidad económica mexicana, donde habla de cómo se ha ido desarrollando el aspecto económico de México desde la época de la colonia hasta la época actual. Él menciona muchos aspectos importantes, pero el que nos interesa en este contexto es sobre el porfiriato, donde se establecen las bases de cómo va a ser el desarrollo económico, cómo se empezó a desarrollar la economía de manera importante y exponencial. Y en este periodo también se vio mucho lo de la inversión extranjera, que nos ayudó a convertirnos en una nación industrial. También nos ayudó a la construcción de la infraestructura interna y también de los medios de comunicación. Nosotros surtíamos de recursos naturales a los demás países y ellos nos surtían de tecnología. El siguiente tema a tratar será la consolidación del crecimiento económico mexicano. Nos basaremos en el libro La realidad económica mexicana del autor Leopoldo Solís, en donde nos explica el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones en México. A lo largo de este proceso de industrialización, lo veremos dividido en tres etapas. La primera, que va del 40 al 56, donde se sustituyen principalmente bienes de consumo no duradero. Se importan bienes intermedios de origen industrial y bienes de capital. Las divisas para financiar tales importaciones se obtuvieron mediante las exportaciones agrícolas, esto debido gracias a la modernización que tuvo este sector durante la época del cardenismo. La segunda etapa se ve reflejada del 56 al 70, donde se profundiza la producción de bienes intermedios y de consumo duradero. Las divisas para importar los bienes del capital se obtuvieron mediante préstamos del exterior y de la inversión principalmente extranjera directa. La tercera etapa, que va del 70 al 82, se tratan de producir internamente algunos bienes de capital, sobre todo aquellos ligados a la industria petrolera y eléctrica. Las divisas necesarias provienen de la exportación del mismo petróleo y de los créditos que obtuvimos del exterior. Se pueden afirmar que el proceso de industrialización de México ha sido orientado por las medidas de política económica adoptadas en su momento por el gobierno federal. Esto debido principalmente a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y la gran crisis que viene posterior a ella. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial y particularmente al finalizar esta, el gobierno reorientó el proyecto de desarrollo nacional, dando lugar a una estrategia de industrialización que se le conoce como el modelo de sustitución de importaciones. ¿Qué se trata de decir con esto? Que ya no
tratábamos de traer nada del exterior, del extranjero, simplemente tratar de fabricarlo nosotros, nacionalizar diferentes o distintos productos y exportarlo, es decir, venderlo nosotros para ganar una cantidad que mejorara la economía y con esto pues generar empleo, generar distintas situaciones en beneficio a la economía nacional. Las consecuencias de esta nueva política no se hicieron esperar en corto tiempo. Se presentó un vertiginoso desplazamiento de la mano de obra agrícola hacia las zonas urbanas y una fuerte migración hacia el vecino país, con lo que se hicieron evidentes las repercusiones que el cambio de rumbo provocó sobre el empleo agrícola. Es decir, se le invierte tanto a la industria en la zona urbana que se descuidan proyectos o los insumos que se mandaban al campo, a la industria agrícola, y pues al no ver trabajo, al no ver un incentivo para producir, estos mismos migran hacia las ciudades, hacia las grandes urbes, para conseguir un trabajo ya en alguna de las industrias que se llevaban a cabo. A fines de los años 50 y a principios de los 60 se presentó un fuerte estancamiento de la economía mexicana, por lo cual se decide impulsar la industria pesada del país, desplazando a la industria menos rentable. También en este rubro se hizo acto de presencia en inversión extranjera de manera importante. Al dedicarnos únicamente a tratar de producir lo que eran materias no tan consumibles, empezamos a entrar en un decaimiento del sistema productivo, es decir, no se vendían, se invertía de más para la poca ganancia que se obtenía. Esto empieza a crear un estancamiento en el desarrollo de la economía, a lo que se le conoce como recesión. Es por eso que se necesita que la inversión privada extranjera empiece a invertir para volver a recuperar lo que era la industria pesada. Esto puede decir como materiales de uso primordial o materias de uso primordial. Buen día, compañeros y maestro. Yo voy a hablar sobre la política educativa de Adolfo López Mateos. Recordemos que él fue presidente de México de 1958 a 1964. Desde el inicio de su candidatura, Adolfo López Mateos mostró gran interés en la educación en México. Para él, la educación que se estaba recibiendo desde los niños, los jóvenes y los adultos no era de calidad. Para esto, desarrolló 3 puntos esenciales donde prestaría toda su atención, y si estos puntos se desarrollaban, la educación en México iba a ser de gran calidad. El primer punto era aumentar el rendimiento en las escuelas normales, así como crear más en las provincias y zonas rurales. El segundo punto era desarrollar la capacitación agrícola de los campesinos. Y el tercero era acelerar la capacitación técnica de los obreros. Este último punto va muy ligado a la economía que se estaba viviendo en ese tiempo. Recordemos que estaba la industrialización y para eso se requería una mano de obra más capacitada. Por ello se decidió crear estos centros educativos. Jaime Torres Bonet fue el secretario de Educación Pública. Recordemos que él también fue secretario de Educación Pública en el gobierno de Ávila Camacho y debido a su gran desempeño fue decidido que también fuera en este tiempo. Una de las preocupaciones del secretario era implementar planes de estudio y programas estudiantiles. Esto para que la educación en toda la nación fuera de buena calidad. Entre los trabajos iniciales de la nueva administración destacan la creación de la comisión encargada de formular un plan de expansión y mejoramiento de la enseñanza primaria, la constitución de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, la construcción de aulas casa, el reglamento de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional y el impulso de la reforma académica de la Escuela Normal Superior. El 19 de octubre de 1959 entró el Plan de Mejoramiento y la Expansión de la Educación Primaria en México. Este requería 9 millones de pesos, lo cual no era posible y por eso se decidió que iba a ser a lo largo de 11 años en cómo se iba a dar este proceso de educación.
En 1964 asistieron a la escuela primaria 6.825.858 niños, casi 2 millones más de los que asistieron en 1958. Dentro de este plan está la construcción de aulas y las que ya dije hace un momento, la construcción de aulas casas en el campo, las cuales consistían en una escuela con una pequeña casa para el docente. También tenían material didáctico y aproximadamente una biblioteca con 40 volúmenes de libros. Durante este sexenio también se elaboró el libro de texto gratuito para los niños de educación primaria. Cabe resaltar que esto no fue nada fácil, ya que la Iglesia estaba muy peleada por querer tener el dominio de la educación. Entonces fue muy difícil el implementar estos libros de texto. A continuación, mi compañera Denise les hablará más sobre este tema. Hola, buen día compañeras, compañeros y maestro. Yo les voy a seguir hablando del tema de la política educativa durante el periodo de Adolfo López Mateos. Bueno, con un punto con el que me gustaría empezar es que se reformaron planes y programas de la Escuela Normal Superior de México, ampliándose así los cursos de didáctica y de la preparación pedagógica mediante cursos de conocimiento tanto para adolescentes como para adultos. Además de que por primera vez en México se formaron maestros para orientación vocacional y educacional, además de maestros para dibujo técnico y para actividades tecnológicas. Además, durante este periodo se fortaleció el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, creado en 1944 durante la primera gestión de Torres Bodet. Del año 1958 a 1964, esta institución logró la capacitación y titulación de 17.472 maestros. En el mismo periodo se imprimieron y distribuyeron 3.213.017 volúmenes que contenían material de apoyo para los cursos por correspondencia. Asimismo, para fortalecer dichos cursos, se impartieron lecciones por radio que se transmitían por 100 radioemisoras del país. Durante el sexenio se le dio gran impulso a la educación técnica. Se creó la Subsecretaría de Enseñanza Técnica y Superior, que le dio mayor atención al Instituto Politécnico Nacional y a los tecnológicos regionales. Se inauguró la Unidad Profesional de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, que pasó en 1958 de 22.200 estudiantes a 45.700 en el año de 1964, lo cual representó un incremento en su matrícula del 105%. Destaca por la importancia en que han tenido la investigación la creación en el día 17 de abril de 1961 el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, así como el Centro Nacional de Cálculo, dependiente de esta misma institución. A petición de la SEP, el Consejo Técnico de la Educación elaboró un conjunto de programas que se aplicaron para capacitar a diversos sectores de la población. En abril de 1963, el Consejo presentó a Torres Bodet 24 programas de adiestramiento para el trabajo agrícola y 13 para el trabajo industrial. El 1 de agosto del mismo año se inauguraron 9 de los centros de capacitación para el trabajo industrial, 4 de ellos en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y los demás en varias ciudades de la República. Al terminar el sexenio, existían 28 centros de capacitación para el trabajo industrial, que podían atender hasta 30.000 alumnos, mientras los centros de capacitación para el trabajo agrícola solo llegaron a 13, y su funcionamiento no fue totalmente satisfactorio. Después, se crearon 3 escuelas para formar a los maestros de enseñanza técnica en la Ciudad de México, dentro de la Escuela Nacional de Maestros en Roque, Guanajuato y Tamaulipas. En la siguiente tabla se muestra
muestra la matrícula por nivel educativo desde el año de 1925 hasta el año de 1970. Se presenta el año, el total, el nivel educativo. A partir de 1934 se maneja por sexenios. A partir de 1949 se realizó un ajuste estadístico con base en la revisión de las series históricas. El nivel medio superior incluye preparatorias, vocacionales y normales a partir de 1949. En el nivel superior incluye la educación normal hasta 1939. Los datos que presentan ND significan no disponible. Como parte de esta concepción, se realizaron importantes obras arqueológicas y museográficas. Durante el periodo se crearon el Museo del Caracol, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional del Virreinato, el Museo de Arte Moderno y la Pinacoteca Virreinal. Como se puede ver, durante este periodo hubo una estrecha vinculación entre el desarrollo de la industria y la economía en general, además de la capacitación de los trabajadores. Otra cosa importante es que se logró la participación de los sindicatos, los patrones y el Estado para impulsar la capacitación. La difusión cultural fue parte importante de la política educativa. En términos generales, podríamos afirmar que durante el periodo de López Mateos se llevaron a cabo importantes obras en la materia educativa. Podría ser esto producto de una política clara y coherente durante el sexenio. El gasto real se incrementó fuertemente durante el periodo. El gasto per cápita en educación también creció, ya que la matrícula en este sexenio aumentó fuertemente. El crecimiento total de la matrícula para el periodo del análisis fue de 2.471.657 alumnos, cifra que rebasa el ritmo de crecimiento histórico durante la matrícula. Esta creció por todos los niveles, aunque más en el nivel superior, como lo pudimos apreciar en la última tabla.